a dar comienzo a un nuevo desayuno del CENTAD, del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Recordaros que el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad fue una fundación público-privada creada hace 5 años y con un fin muy específico, ¿no? Trabajar en pro y para las personas con discapacidad, personas mayores en el ámbito de las tecnologías, con el fin de lograr que la accesibilidad y la usabilidad de las mismas esté presente en todos los ámbitos de la sociedad. Quiero agradecer desde luego a todos nuestros patronos que hacen posible la existencia de esta fundación. En primer lugar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Corte Inglés, a Vodafone, a través de la Fundación Vodafone, a Telefónica, a Acciona, a Red.es, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al CEAPAR y al CERMI. Y al CERMI me olvidaba de un centro al que tenemos mucho cariño, el Centro de Referencia Estatal de Personas con Discapacidad, con gran discapacidad de León, de San Andrés de Rabanedo, un centro de referencia y que creo que conocéis o habéis tenido conocimiento de él. Recordar que todos nuestros eventos se graban y se pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube en formato completamente accesible, con lengua de signos para aquellas personas sordas, usuarias de lengua de signos, en subtitulado, que podéis participar aquellos que nos vean a través del hashtag Twitter EventosCENTAD, y que os animo a verlo a través de nuestro canal, donde no solo estará y no solo está este taller, este desayuno, sino todos los que vamos haciendo temáticos. Y sin más, sí, me gustaría agradecer, dar la bienvenida a nuestros compañeros en la mesa hoy, profesionales de alta cualificación y que han hecho un impasse en su tiempo y en su agenda y para acompañarnos. Como aquí no hay formalismos, y siempre lo digo, da lo mismo empezar por un sitio o por otro, aquí todos somos igual de importantes, vamos a participar igual, con total libertad. Y a mi derecha está Emiliano, no Emilio, pero ha sido fallo mío, que lo he dicho mal, seguro. No Emiliano Carretero Morales, profesor de Derecho Procesal y Resolución Alternativa de Conflictos, subdirector del máster en Mediación, Negociación y Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid, abogado ejerciente entre 1991 y 1994, procurador de los tribunales desde 1995 hasta 2011, profesor de Derecho Procesal y subdirector de distintos títulos, especialista en mediación, experto en negociación. ¿Algo conoces de este tema? Sí, un poquito, ¿verdad? A mi izquierda, Miguel Ángel Patricio. Muchas gracias, no solo por asistir, sino por ayudarme a organizar este encuentro, que ha sido tanto mérito nuestro como tuyo. Bueno, tampoco es tanto. Es doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Carlos III de Madrid, y en la actualidad pertenece al grupo de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad Carlos III, donde coordina distintos proyectos de investigación y consultoría en las áreas de inteligencia artificial y sistemas de información, así como múltiples publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales y participación en múltiples congresos y jornadas de gran relevancia internacional. Y antes de empezar a escucharos, sobre todo a escucharos y aprender, pues aquí tratamos de traer a profesionales donde podamos aprender y luego, en la medida de lo posible, difundir todo lo que aquí hablamos, ¿no? Yo he querido centrar este desayuno en el ámbito de la defensa legal, defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de las personas mayores y en general de los grupos de exclusión social y en todos sus ámbitos. Vosotros sois especialistas sobre todo en mediación, pero creo que ningún ámbito de la justicia escapa a la importancia de la defensa de los derechos, ¿no? Y como la Fundación CENTAD, que está centrada evidentemente en las tecnologías, en todo el ámbito de las tecnologías, ¿no? Tenemos otros compañeros como son el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA, muy buenos amigos
que se han convertido en especialistas en todo el ámbito y en todo el sector audiovisual. Aquí trabajamos en todos los campos en general. El campo de las tecnologías es enorme, pero la gran revolución que ha supuesto, sobre todo, y lo hablaba contigo, Miguel Ángel, en el preámbulo en estos 15 años, es que hemos introducido prácticamente a todas las capas de la población como usuarios en mayor o menor medida de las herramientas que las tecnologías nos proporcionan. Herramientas además que están presentes ya desde nuestro ámbito doméstico, el ámbito del trabajo. Podemos mirar. Ha ido de manera más acelerada y otras áreas donde todavía incluso están introduciéndose, y en gran parte, esto es una opinión personal también, en gran parte quizá por el desconocimiento que los ciudadanos tienen tanto de las herramientas tecnológicas que tienen en las manos como del uso que hacen nuestras administraciones de los recursos para poner en marcha estos servicios, ¿no? Y dentro de este ámbito sí me gustaría empezar a hacer, insisto, de una manera fluida y sin ninguna cortapisa, y tocando todos los temas y todos aquellos matices que queráis, porque evidentemente en hora y media no podemos abarcarlo ni muchísimo. Ya nos gustaría estar una reunida, ¿no? Porque cuando nos reunimos en torno a temas interesantes pueden pasar 2 días, pero también hay que parar un poquito, ¿no? ¿Cómo pensáis, sin ningún tipo de preferencia, para que habléis y de que podáis intervenir? Vale, lo lanzo al aire quizá para empezar a hablar un poco, a introducir este tema. ¿Cómo pensáis que ha influido la entrada de las últimas tecnologías? Porque yo tengo un amigo que dice, un muy buen amigo, Enrique Varela, que dice que el término nuevas tecnologías es erróneo siempre, porque nuevas tecnologías siempre hay. La rueda era una tecnología y era nueva en su momento, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Cada día tenemos una nueva tecnología. Entonces, quizá, ¿cómo ha influido la entrada de las últimas tecnologías de la información y la comunicación y sus desarrollos en el campo de la mediación? Bien. Como quieras. Bueno, si quieres comienzo, ¿no? Venga. Pues primero de todo agradeceros tanto a Central como a Juan Carlos, la verdad que el poder estar aquí, porque para nosotros también, digamos, es importante un poco dar a conocer un poco aquellas cosas que realizamos en la universidad y trabajamos con otros centros, y nuestra idea siempre es cuanta más información mejor. También has apuntado mucho que muchas veces la gente, por desconocimiento, no llegamos a conocer las cosas que existen, y en ese sentido, pues una de las cosas que me gustaría al principio, luego ya nos metemos un poco más, es bueno, pues que se sepa que, digamos, que en este ámbito, el ámbito no solo de la mediación, sino que en el ámbito, que eso Emiliano podrá contar mejor, el nivel jurídico, el nivel, digamos, de los sistemas informáticos. No vamos a decir nuevas tecnologías, porque es verdad que estoy contigo, que las nuevas tecnologías nuevas tampoco son tantas, y que los ordenadores ya llevan como 30, 40 años con nosotros, ya no son nuevas, están con nosotros, ¿no? Pues el hecho de la mediación, ¿no? La mediación, digamos, en España culturalmente es más moderna en el sentido de que pues son unos digamos, procedimientos que no estamos acostumbrados todavía en la sociedad, nos está costando, están evangelizando un poco a la sociedad para que se conozca, y entonces lo interesante de eso es también, al ser tan novedoso, es mucho más sencillo el poder introducir lo que son las tecnologías, ¿no? Los sistemas de información, más sencillo porque todavía no hay, digamos, procesos muy establecidos. Y en ese sentido, pues por lo menos en nuestro grupo sí que hemos sido un poco pioneros, ¿no? En la parte desde el punto de vista informático. Nuestro grupo, que está centrado, bueno, lo contaré un poquito también, está centrado en el campus de Colmenarejo. La Universidad Carlos III de Madrid tiene 3 campus, que eso, bueno, tiene 4 ahora. Tiene, que son en Leganés, se encuentran las ingenierías, en Getafe se encuentran ciencias sociales, derecho, y en Colmenarejo lo que tiene de interés es que existe una sinergia entre todas las áreas de conocimiento. Entonces estamos juntos, la gente de derecho, los ingenieros, los economistas, y ha hecho, pues quizás por ese ambiente, ha hecho pues el poder empezar a trabajar en tecnologías aplicadas, en este caso, por ejemplo, a los problemas de mediación.
Digo que somos pioneros porque digamos que ya empezamos a desarrollar un primer prototipo, que fue hace como en el 2008, ¿no? Que incluso fuimos a buscar expertos, incluso en el Ministerio de Justicia, y no se conocía el proceso porque todavía, digamos, la ley ya salió hace poquito, ¿no? Salió el año pasado, así que todo estaba muy verde. Pero sí que nos hemos adelantado y hemos acompañado a este proceso, y podemos decir ahora en realidad que verdaderamente pues sí que existe, digamos, una posibilidad de gran implantación, ¿vale? Y bueno, me callo. Un poco más, o sea, que hay en este proceso, digamos, un poco por la juventud que tiene la mediación en España, ¿no? Es decir, que es bastante más complejo entrar a lo mejor en los juzgados e intentar informatizar todo, es muy complicado, muy heterogéneo, pero en este caso yo creo que vamos bastante por delante, ¿no? O sea, en cuanto a otros procesos, ¿no? Bueno, te dejo un poco primero. Sí, nada, muy bien. Gracias, Juan Carlos, por la invitación, en primer lugar también. Bueno, únicamente al hilo de lo que estaba comentando Miguel Ángel, pues sí, es cierto que en mediación se están dando pasos importantes, sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías y su implantación referidas al ámbito de la mediación, y en ese sentido pues el equipo de Miguel Ángel, tanto él como Guillermo y Miguel, que son los creadores de Justic, pues han creado un instrumento muy interesante, que ha sido ya, pues bueno, ha sido incorporado por distintos organismos, tanto públicos como privados, y yo creo que va a ayudar a facilitar un poco la implementación de la mediación en nuestro ordenamiento. Lo que pasa que el principal, por el lado bueno, hay obviamente sus inconvenientes. El principal problema problema no, o sea, es una realidad. Como comentaba Miguel Ángel, la mediación es algo relativamente nuevo, es un método alternativo de resolución de conflictos. Más que alternativo, a mí me gusta decirlo complementario, porque la mediación en ningún caso pretende sustituir al procedimiento judicial o enmendarlo, no es su idea, es simplemente lo que pretende es configurarse como un recurso más a disposición del ciudadano. Yo personalmente entiendo que un mecanismo, un sistema de administración de justicia, cuanto más métodos ofrezca al ciudadano para la resolución de sus propios problemas, mejor que mejor. Y además la mediación implica devolver un poco ese protagonismo que el ciudadano ha perdido en aras del Estado. Aquí, por tradición jurídica, cuestión de mentalidad, no sé, pero la gente cuando tiene un problema, por inercia, suele acudir al tribunal siempre que se lo resuelvan. La mediación y otros métodos alternos lo que pretenden es devolver ese protagonismo a la gente sobre la gestión de sus propios problemas, y en ese sentido sí que es cierto que los nuevos sistemas informáticos, las nuevas tecnologías, sin duda van a ayudar también a que este proceso de implementación, como comentaba, pues bueno, sea un poquito más ágil, sea más cómodo. Va a costar porque de momento cuesta mucho desanclarnos de estas rígidas estructuras mentales que en muchos casos tenemos, empezando por los propios justiciables o particulares, siguiendo por abogados, jueces, políticos, instituciones. Va a costar, pero bueno, yo creo que estamos en el camino adecuado, se han dado pasos muy importantes, y en ese sentido yo creo que está todo todavía por hacer. Entonces, bueno. Sí, aparte yo cuando hablé con Miguel Ángel, porque la verdad es que lo desconocía y trabajo en este campo, la plataforma que presentasteis en el CEAPAT, en las jornadas de puertas abiertas y Justic, me encantó, la verdad es que me encantó, porque además creo que era completamente necesario, y saber que había profesionales implicados y desarrollando este tipo de servicios creo que es fundamental. Fundamental primero crearlo y luego difundirlo. Efectivamente, coincido contigo, Emiliano, que todo lo que es hacer partícipe o involucrar al ciudadano en la defensa de cualquiera, o en la participación en cualquier ámbito de actividad de la sociedad es fundamental. Todos componemos la sociedad, evidentemente. En este sentido, yo pienso que, partiendo de la base de que creo firmemente en que puede ser una herramienta o un servicio fundamental para la defensa de los derechos, por lo menos antes de acudir a otros ámbitos judiciales, sobre todo porque yo siempre lo digo, para las personas con discapacidad parece que el tiempo corre bastante más rápido que para cualquier persona, ¿no? Y una persona con discapacidad auditiva o con discapacidad intelectual o discapacidad física que pierde un año de curso escolar, por ejemplo, el recuperarlo le cuesta bastante más normalmente que a cualquier otro ciudadano. Cuando pierde el tren de algo, y cuando hablamos de la defensa de los derechos, y
nuestro sistema judicial, con todo lo bueno que es, pero adolece, y todos lo sabemos, de una lentitud enorme. Si tenemos medios alternativos para agilizar en cierta forma ese proceso, dice mucho mejor. Pero puesto que las tecnologías, y tú lo has comentado, Emiliano, puede ser más fácil y tener mucha más importancia incluso en el ámbito judicial, porque por la facilidad de su implantación, pensáis, es muy nuevo, por lo que comentáis, la regulación de hace un par de meses, pero puede llegar a aprovechar realmente todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías. ¿Y pensáis que se está empezando a trabajar desde ello, contemplando no solo el contenido, sino también la parte formal, por así decirlo? En vuestro caso creo que sí, por lo que la accesibilidad y la usabilidad de las herramientas que ponemos a disposición del ciudadano. Bueno, así que lo hemos contado, decir que ahora mismo es verdad que nos hemos adelantado, ¿sí? Porque venimos trabajando con ello desde 2008 con un proyecto del IMSERSO, justamente. Fue el IMSERSO el que nos apoyó para poder un poco el avanzar, ¿no? Tener un primer prototipo. Y entonces, lógicamente, lo primero que se contempla es, lógicamente, pues todas las normativas y todas las recomendaciones que se deben tener para un diseño como tiene que ser, para que, digamos, se adecue a las personas con discapacidad. No todas, es cierto, que posiblemente es muy complicado porque existe una son muy heterogéneos, pero en general es lo que se pretende. Entonces, desde el corazón del sistema, desde sus inicios, lleva consigo eso. En este segundo proyecto que comentabas, que estuvimos en el CEAPAD, esto es un servicio que lo tiene, un servicio gratuito, lo tiene el CEAPAD, no, el CERMI, y es un servicio para, digamos, realizar consultas legales en defensa de la gente, de las personas con discapacidad. Entonces, y es un sistema que está ahí, es decir, que la gente que lo quiere usar tiene que ir a su página principal de CERMI, hacer la consulta, y ahí se abre un nuevo expediente, etcétera, etcétera. Nos gustaría que con el tiempo eso se convirtiese también, diese un salto más, no esto es solo una consulta, sino más que una consulta, si estuviese algún tipo de conflicto, pues implicar un proceso completo, y con la ventaja, pues eso, que una persona con discapacidad no necesariamente necesita de una tercera persona para poder hacer valer sus derechos. Es decir, que desde su casa pueda, porque, vamos, lo has contado bien, el tiempo es distinto. Es decir, el tiempo de una persona pues, con discapacidad, si tiene que hacer ciertas consultas legales, pues tiene que coger un taxi, una persona que se lo caja, bueno, en fin. Y eso es tiempo para su entorno, mucho dinero. Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que, digamos, pero por naturaleza, porque el sistema comenzó de sus inicios desde ese primer embrión, ¿no? Entonces, por ahora pensamos que sí. Ahora, lo repito, todas las discapacidades es complicado. Es muy difícil, pero en todos los ámbitos, sí. A nivel legal, como comentabas, sí que es cierto que ya existe la cobertura necesaria. De hecho, la Directiva 52 del 2008 ya preveía la utilización, el uso, e instaba a los Estados a que incorporasen los sistemas informáticos, las últimas tecnologías, en apoyo de la implementación de la mediación. Y, de hecho, nuestro legislador, cuando redactó la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, prevé expresamente la utilización de estos medios electrónicos, y además ahora esta ley, que como te comentaba desde el año pasado, de julio de 2012, está pendiente de desarrollo reglamentario y se está trabajando en dos reglamentos distintos. Uno, un reglamento general de desarrollo de la ley, y uno que es un reglamento específico de mediación por medios electrónicos, que va a desarrollar lo que la ley establece. Y como te digo, es únicamente prevé, en este caso desarrolla los aspectos legales de la ley, pero por lo que al uso de las nuevas tecnologías se refiere. Y en ese sentido, bueno, pues están trabajando tanto Guillermo como Miguel Ángel y demás, han apoyado al Ministerio de Justicia, a la persona que está trabajando en este tema, para desarrollar este reglamento. Bien, a mí me parece demasiado optimista, no me parece mal, pero sí demasiado optimista en el momento en que nos encontramos, porque yo creo que de lo que se trata primero es de asentar un poquito la mediación, como sí que se vaya conociendo, y luego ya, pues bueno, ir un pasito más allá, que sería el tema del uso de nuevas tecnologías en apoyo de la mediación. Pero vamos, ya te digo que sí me parece bien y está ahí, está contemplado, con lo cual pues yo creo que sí que existe esa preocupación en implementar estos nuevos métodos, pues apoyados en sistemas informáticos que permitan o que faciliten, en este caso también a las personas con discapacidad, el acceso a los mismos, que me parece fundamental.
O sea, yo creo que el mayor problema sobre todo es que no ha calado todavía, digamos, cualquier conflicto que tengamos, porque esto es en el ámbito de muchos sitios, o sea, el vecinal, es decir, que los vecinos en vez de hablar entre ellos porque tienes el seto más grande, más pequeño, quieren que alguien se lo resuelva, cuando verdaderamente muchas veces muchos conflictos se han resuelto tomando un café, que es un poco lo que... Es un problema de evangelizar, o sea, es un problema que la sociedad no está... Así, no sé, yo no sé por qué tú sabes más, pero vamos, así como por ejemplo otras sociedades, como por ejemplo en Sudamérica, en América Latina, pues a lo mejor pues son a lo mejor sociedades a lo mejor podríamos decir un poquín más violentas, o que enseguida se puede criminalizar más las cosas. Estos sistemas yo les he visto funcionar incluso más avanzados que nosotros, o sea, porque ha calado más esa situación. En España pues nos está costando. Bueno, sí, poquito a poco se van dando pasos en el camino adecuado. Ya existe antes de la ley, de hecho, la mediación, bueno, ya hace bastantes años, relativamente bastantes años que se viene trabajando en España. La primera ley de mediación familiar, por ejemplo, es la de Cataluña del año 2001. Pero con anterioridad a su regulación legal ya se empezaban a trabajar programas piloto de mediación, sobre todo utilizados en el ámbito de los conflictos familiares, los conflictos de pareja y demás. Luego se ha ido pues, avanzando, se hace mediación en el ámbito penal, pese a que todavía no existe la cobertura legal necesaria en el ámbito del derecho penal de adultos, sí está regulada en el ámbito del derecho penal de menores. También se encuentra regulada en el ámbito del consumo. Se encuentra regulada en el ámbito laboral, o sea que bueno, sí que es cierto que existe cobertura legal, lo que sucede es que todavía la gente no la conoce bien. Una pregunta práctica, de cara a quien nos vea y a mí mismo, que me no presumo, pero me reconozco ignorante en este campo. ¿La mediación se puede utilizar en todos los ámbitos de la sociedad que afectan al ciudadano? En el ámbito laboral, has comentado penal también, sí. ¿En todos los ámbitos? En principio sí, en todos los ámbitos. El único ámbito donde se encuentra excluida legalmente la mediación es el ámbito de la violencia de género. En aquellos asuntos donde existe una denuncia iniciada por un tema de violencia de género, el artículo 44.5 de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral lo excluye expresamente. Es una pena porque precisamente la primera vez que el legislador entró a regular la mediación en materia penal lo hizo para prohibirla. Es un tema muy controvertido. Hay opiniones doctrinales de todos los tipos. Hay gente que no entiende muy bien por qué se ha excluido con carácter absoluto la mediación en este ámbito. Otra gente que entiende que sí, porque dicen que en aquel asunto donde existe violencia de género no se puede mediar en ningún caso. Bien, mi opinión personal es que depende. Yo creo que no se puede frivolizar ni generalizar. Entonces, bueno, es un tema muy delicado. Yo creo que de partida no se debería haber excluido con carácter absoluto, hay que analizar caso por caso, hay que determinar en función pues, bueno, de apoyo del equipo psicosocial del juzgado, de los psicólogos, de las propias partes involucradas. No hay que olvidar que la mediación es un proceso voluntario, o sea que las partes tienen que querer iniciar el mismo, no se la puede obligar en ningún caso. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta muchos factores. Yo entiendo que para determinados aspectos que están intrínsecamente unidos a lo que implica una denuncia por violencia de género, la mediación podría ayudar, por ejemplo, para todos los temas que atañen a la relación, por ejemplo, de la pareja con sus hijos. Entonces, bueno, pues hay aspectos donde se podría utilizar la mediación y además en ese ámbito en particular yo creo que, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías sería una maravilla, sería perfecto. Sí, porque precisamente el miedo que existe en estos casos es juntar al agresor y a la víctima en un mismo espacio físico y que ese encuentro pueda resultar incluso más perjudicial. Si utilizamos las nuevas tecnologías, se pueden utilizar mediaciones asincrónicas en distintos espacios físicos, con lo cual no existe esa necesidad de juntar a las partes en un mismo lugar. Ese miedo desaparecería. Pero tienes toda la razón. Es verdad, es una reflexión muy, muy interesante e importante. Pero si la mediación, salvo en el ámbito de la violencia de género, se puede utilizar en todos en el resto de ámbitos sociales, por así decirlo, en el caso, por ejemplo, y vinculándolo a la rama tecnológica, por así decirlo. Sabéis que en España tenemos, para bien y para mal, un cuerpo normativo en lo que atañe a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad enorme, o sea, el mayor de Europa. O sea, y enormemente desconocido, exactamente igual que el ciudadano desconoce los derechos, desconoce las herramientas y los servicios que tiene a su disposición para ejercer la defensa, ¿no? En España se aprobó, yo tuve la suerte de participar en su desarrollo, en todo el desarrollo de la Ley de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal, la conocida como Liondau, y lleva un desarrollo enorme.
pero lleva dos que son fundamentales, que son una ley de infracciones y sanciones, que era lo que no existía en el año 83, en el año 82, cuando se aprobó también la famosa ley integral, la LISMI, la Ley de Integración Social del Minusválido, que fui pionera en su día, pero se quedó corta porque no establecía un sistema de defensa específico. Y luego el sistema arbitral, que también el Real Decreto del 1417 del 2006 implantó un sistema arbitral que todavía está por desarrollar aquí en España, pero que son dos medios de defensa y que el ciudadano con discapacidad y sus familias desconoce, igual que desconoce el ámbito de la mediación, pero desconoce también los derechos, el amplio abanico de derechos que tiene regulado. En el tema de la accesibilidad universal, por ejemplo, y en lo referente a la accesibilidad tecnológica, las páginas web, los servicios interactivos y tal. Es decir, nosotros nos encontramos con la empresa X que no está cumpliendo porque desconoce o porque no puede, la obligación en cuanto a accesibilidad de los recursos tecnológicos que tiene para un determinado servicio. ¿Se podría utilizar la mediación también en este campo? Sabéis que en España, por ejemplo, las empresas, por supuesto todas las administraciones públicas en todos los ámbitos, pero las grandes empresas que ofrecen servicios de especial relevancia para el ciudadano están obligadas a cumplir una serie de criterios de accesibilidad. Un ciudadano llega a una entidad, la entidad X, se encuentra con ese incumplimiento. ¿Podría utilizarse la mediación también en esta situación? Yo creo que el ejemplo es claro, yo creo que sí. O sea, ahí, digamos, lo único que se me escapa, es verdad que el Aliandao, pues yo cuando también la trabajé un poco y porque estábamos trabajando en estos sistemas y me dio muchas esperanzas, tampoco sé muy bien estas sanciones que se están aplicando a las empresas, si verdaderamente alguien se aplica o no se aplican o cómo es el modelo. Ahí la parte judicial es la que me pierdo. Es decir, que es un conflicto más en el que la mediación es otro canal más para poder resolverlo, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, si ya me dices y mañana mismo podría denunciar o podría abrir un proceso, eso quizás a lo mejor Emiliano puede contestarlo mejor, ¿no? Porque ahora mismo, digamos, los procesos de mediación que sepa yo hasta ahora, pues cuando con el reglamento no sé si ha llegado a terminar ya del todo o no ha terminado o se encuentra en borrador, es decir que sí que está la ley, pero digamos los procedimientos para poder desarrollarla pues no se encuentran, ¿no? Pero vamos, yo espero que en un futuro esté todo más, ¿no? Bueno, sí. De momento, vamos, en cuanto al supuesto que planteabas, yo creo que perfectamente se podría utilizar la mediación. El tema está en que realmente las empresas privadas o las administraciones públicas, en su caso, apuesten por implementar mecanismos de mediación en sus organizaciones y se podría hacer perfectamente. En cuanto a la administración, pues bueno, uno de los ámbitos expresamente excluidos además del ámbito de aplicación de la Ley 5/2012 es el tema el tema contencioso administrativo. Los asuntos contenciosos administrativos que han quedado pendientes de ulterior regulación, se hará en su día. De hecho, se pretende poner en marcha ahora un nuevo programa también de mediación en el ámbito contencioso administrativo, pues para atender precisamente esos posibles reclamaciones de ciudadanos, de usuarios a la administración, y que la administración en este caso baje a la tierra y se siente a hablar, a intentar resolver el conflicto con la otra parte, con el ciudadano. Me parece estupendo, me parece una vía perfecta que funciona muy bien en otros países, por ejemplo en Alemania ya desde hace muchísimos años se viene haciendo con un muy buen resultado y yo creo que aquí llegará. Lo que pasa que bueno, volvemos otra vez a comentar que estamos empezando, estamos dando pasitos en el camino adecuado, pero yo creo que es perfecto. Y en el ámbito de las organizaciones privadas, en Estados Unidos, en países de ámbito anglosajón, también es muy común que las propias organizaciones privadas doten o tengan un propio servicio para atender reclamaciones de este tipo e incluyan además a la mediación como un método adecuado para la gestión de este tipo de conflictos o reclamaciones. Y ahora, además, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo con la tecnología en movilidad, por así decirlo. Cierto, yo creo que después del antes y después que supuso, y desde luego lo que comentábamos en el preámbulo, la introducción a nivel de usuarios del ordenador personal, pero luego la posterior introducción de Internet y ahora, en muy poquitos años después, la tecnología en movilidad que te permite conectarte, también puede dotar de una mayor flexibilidad a la hora de que el ciudadano y rapidez de que el ciudadano pueda intentar buscar recursos de defensa de sus derechos, incluso casi en tiempo real prácticamente, ¿no?
yo me estoy sintiendo o me estoy encontrando en esta situación, quiero recurrir y antes no tengo que llegar a casa ni ir al juzgado de tal ni eso, sino poder realizar esa serie de tramitaciones o poner en marcha un proceso casi in situ, en tiempo real, ¿no? Pero para ello es necesario que sea accesible y que sea utilizable. Sí, vamos, sin duda. Además, es un hecho que ya llevamos varios años, por lo menos 2 años, en el que el acceso a la información por Internet mayoritariamente es mediante un sistema móvil, tablet o smartphone, o en España es uno de los países incluso en el que mayor índice de equipos de estos existe por la población, es decir, de la media europea incluso más. Es decir, que yo creo que pues es eso, en cualquier parte, en cualquier lugar, los modelos de desarrollo de sistemas están cambiando, ya no son sistemas en los que tienes que instalarte una aplicación, trabajar, no, pues tienes un navegador, las aplicaciones se encuentran en la nube, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, accedes a ella, seguro, accesible, etc. Es decir, que es un poco la idea que está. Una pregunta muy controvertida y muy práctica, porque también para quien nos escuche y a mí me preocupa y yo todavía no encuentro la solución. Preocupa mucho al CERMI y es cierto que es importante. En España, dentro de los casi 4 millones de personas con discapacidad que tenemos según la encuesta de edad y los casi 3 millones según la base de datos que figura en el Inserso, donde las comunidades autónomas remiten trimestralmente las personas que están valoradas y con certificado, pero hay un porcentaje nada despreciable de personas con discapacidad intelectual. Sabéis que España ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la firmó y la ratificó, por lo cual se ha convertido en derecho positivo y se superpone a nuestro derecho, ¿no? Estableciendo una serie de obligaciones que los Estados tienen que desarrollar. La Unión Europea también la firmó, lo que quiere decir que, y además por primera vez en la historia de la Unión Europea, que firmó una convención que afecta a todos los países integrantes. Bueno, pues dentro de esta convención hay un artículo que es quizá el más difícil de llevar a la práctica, es el artículo 12, donde habla de la obligación que tienen los Estados de poner a disposición de todas las personas, sobre todo con personas con discapacidad intelectual, todos aquellos recursos de que dispongan para hacer, en la medida de lo posible, comprensible y entendible los procesos, los contenidos y los recursos que las administraciones y los países ponen a su disposición, ¿no? Sabemos que la población con discapacidad es muy heterogénea también, desde discapacidad leve hasta la gran discapacidad intelectual, pero bueno, en aquellos colectivos como pueden ser personas con síndrome de Down, con síndrome de Asperger-Leber, con retraso mental, con parálisis cerebral, con trastornos de la cognición, ¿no pensáis que las tecnologías pueden ser una herramienta importante para adaptar esos procedimientos de comprensión al ámbito de la mediación y que las personas con discapacidad intelectual, sobre todo, puedan acceder al conocimiento de los procesos y de los contenidos y de lo que quieren defenderse? Si lo hacemos bien, es decir, si hacemos no solo evidentemente el recurso accesible, sino también el conocimiento del derecho accesible, en lectura fácil, con técnicas de comunicación innovadoras, etcétera. Bueno, desde luego lo has planteado muy bien, o sea, no sabes cómo resolverlo. Es que no es fácil. Lo has planteado muy bien, es decir, que es muy complicado, o sea, es complicado. Yo, desde el punto de vista de las tecnologías, pienso que sí es posible mejorar, Yo todo esto hablo de mi ignorancia, que tampoco conozco mucho ese mundo especial, ¿no? Entonces, yo entiendo que las personas, digamos, si el proceso que se realiza, la actividad que se realiza, sea en un entorno cómodo para ella, ya no solo es importante el contenido, pero también el contexto. O sea, el contexto en el que a lo mejor pues que lo pueda realizar o desde su casa o desde un entorno, si me quieres decir, controlado, inmersivo. O sea, podemos hablar de muchas tecnologías que podrían ayudarle. Ahora, el contenido, yo creo que es posible más, a lo mejor Emiliano pueda añadir algo más.
Pero yo creo que también es importante el contexto y el hecho de poder hacer valer tus derechos en un entorno que te encuentres a gusto, que es reconocido y no tienes ningún tipo de problema, yo creo que es importante. Pero vamos, no es la solución, o sea, sin duda. No, es que no es así. No es la solución. Sí, es un tema muy complejo. Aparte, realmente para poder utilizar la mediación, claro, hay que valorar realmente un poco el nivel de capacidad, en este caso de los interlocutores o de las partes implicadas en el conflicto para poder utilizarlo. Entonces, en ese sentido, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que, bueno, que es fundamental hacer o implementar una serie de sistemas que permitan el fácil acceso, el fácil conocimiento de estas personas a lo que implica este método de gestión de conflictos en sí. Pero luego el verdadero protagonista, o digamos, el único protagonista realmente de la gestión del conflicto va a ser el propio implicado. Entonces, valorar hasta qué punto va a ser consciente de lo que implica el proceso, de cómo utilizarlo, de dónde le lleva y demás. Hombre, por supuesto es labor también del mediador, es su trabajo, intentar facilitar ese acuerdo y demás. Lo que pasa es que, bueno, estamos planteando un poco la mediación como un método de reclamación del ciudadano frente a alguien. Bien, puede ser una parte, siempre y cuando la otra parte quiera, porque como te comentaba, sí, es voluntario. Es voluntario, entonces las dos partes tienen que querer. En este caso, la mediación no es como el arbitraje, un sistema de reclamación donde la empresa o el organismo que se encuentra adherido al arbitraje queda inmediatamente afecto por el tema de la mediación, o sea, por el tema de la sujeción a dicho método de resolución. En el caso de la mediación, las dos partes tienen que querer. Entonces, bien, coincido, ya te digo, en que es muy importante facilitar el acceso a este método, explicar muy bien a las partes, pero luego el mediador también debe valorar si realmente es el método adecuado para gestionar ese conflicto en particular y si las partes están capacitadas o si existe el equilibrio adecuado como para poder iniciar este método de gestión de conflictos. Hay que tener en cuenta que para que la mediación pueda ser útil, pueda funcionar, las partes tienen que encontrarse en una situación de equilibrio en todos los sentidos. Entonces, si el mediador entiende que puede existir algún tipo de posición ventajosa de una parte respecto de la otra, probablemente recomiende el no inicio de la mediación. Otro canal, ¿no? Eso es. Otro canal, porque evidentemente las tecnologías, claro, es que el ámbito de las tecnologías, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, eso evidentemente. Y yo incluso iría más allá, consideraría ventajosa, pero esto es una discusión muy larga, evidentemente. Cuando utilizamos tecnologías en cualquier ámbito, la posición ventajosa que puede tener cualquier ciudadano que conoce las tecnologías con respecto a otro. Esto ocurre en cualquier en el ámbito laboral, a la hora de buscar un viaje para las vacaciones, y desde luego en el ámbito legal. Pero sí yo creo que en España nos encontramos, y lo habéis comentado antes también, un problema muy serio que yo creo que es incluso el más serio. Más serio incluso que la falta completa o perfecta de accesibilidad y usabilidad de los medios y tal. Es el desconocimiento que existe a nivel ciudadano de cuáles son sus derechos, en primer lugar, qué herramientas tiene para su defensa y qué medios tiene para ejercitarlo, ¿no? Y aquí incluiríamos los tecnológicos, evidentemente las plataformas como... Yo lo he comentado muchas veces con Luis Cayo, con el presidente del CERMI, creo que habría que poner canales muy activos y muy efectivos de difusión de los derechos y de la información de todo lo referente a las personas con discapacidad. Porque con todo el sector tan bien estructurado y tan potente que tenemos en España, creo que y utilizando las tecnologías, evidentemente hoy en día se podría hacer una difusión de la información mucho más fuerte y el uso, cuando hay una demanda de uso, evidentemente te das cuenta de las necesidades que existen y que hay que hacerlo accesible. Hola, buenos días. Buenos días, disculpe el retraso. ¿Qué tal, cómo estás? Estás en tu casa. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. Y no te preocupes porque lo comentábamos al principio, con la vida que llevamos y con nuestras agendas, y quien no ha tenido un retraso o un imprevisto hoy en día en la sociedad que vivimos es que no es de este mundo. Bueno, muchas gracias por el consuelo, pero en cualquier caso, disculpa las molestias. Y bueno, ya que te incorporas y desde luego me gustaría presentarte. Miguel Olías de Lima.
Es empresario, ingeniero en informática, socio fundador de eJustice Solución. Yo siempre digo que a mi inglés no le hagáis mucho caso porque se nota enseguida que no soy bilingüe. Pero bueno, eJustice Soluciones y a Arimedia Solution, además de otras especialidades en emprendimiento. Miguel está especializado en tecnologías de la información aplicadas al mundo del derecho y la accesibilidad, especialmente a la mediación y al arbitraje, ¿no? eJustice Solution es una empresa que comercializa, entre otros, el software Mediare, único software que permite gestionar electrónicamente los expedientes de mediación y arbitraje, así como tramitar todo el procedimiento a través de Internet. Es completamente accesible, o bastante accesible, y actualmente esta empresa es líder en el mercado español gracias a este producto, Mediare. Precisamente la verdad es que lo llevamos entrando todo, como no puede ser de otra forma, al estar en el CETAC, en el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, en torno a la necesidad de que todos los procedimientos, herramientas y servicios vinculados al área que tratamos hoy, que es el tema de defensa de los derechos a través de la mediación especialmente, que conlleven, para no evitar y no caer en discriminación, la accesibilidad y la usabilidad de los ciudadanos. Pero por otro lado, y es otra discriminación, en eso estábamos hablando ahora, la necesidad imperiosa de que el ciudadano conozca estos recursos. Y él, cuando no los conoce, difícilmente puede ejercitarlos a través de... y que el CERMI o el sector asociativo en general debe tener un papel preponderante en difundir este tipo de herramientas que generan integración e igualdad, sin lugar a dudas. Quería aprovechar, ya que llegó Miguel, pues que primero que lo hemos dicho al principio, es decir, que lo estás otra vez comentando, Juan Carlos, es el tema del servicio que existe para conocer tus derechos. O sea, existe, se encuentra en la página de CERMI, y quiero dar las gracias porque, digamos, ese proyecto fue financiado igualmente por el INSEPSO e igualmente por la empresa eJustice, le llamo yo, o sea que no me quedo tan tranquilo porque... Como que ya estoy como eJustice. Estamos así. Y entonces pues agradecerle también a ellos porque pusieron de su parte, es decir que bueno, y gracias a ello pues yo creo que ha sido un gran éxito, ¿no? Es decir que eso ya lo tengo yo un poco perdido, pero está en continuidad el servicio, es algo interesante, ¿no? Muchas veces los proyectos que son financiados pues no terminan bien, es decir que al final pues existen muchos problemas de continuidad y en ese sentido yo creo que este ha continuado, e incluso yo puedo decir que nos podrás contar incluso que es un éxito el hecho de que al año 2012 yo no sé si habría 1000 o 2000 consultas, que os encantaría que fuesen 10.000. Es decir, porque es una red que digamos va a acaparar, es decir, lo que como el mundo asociativo que decías, Juan Carlos, no solo están ellos en el CERMI, es decir, es representante de todos, ¿no? Entonces en cualquier momento de la mayoría plana. Entonces en ese sentido pues ellos digamos pueden vincular esas consultas a cualquier centro. Bueno, solo era eso porque quería públicamente darle las gracias porque bueno, lo he hecho muchas veces, pero vamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, yo creo que bueno, que el proyecto es muy bonito porque, bueno, para empezar, siempre digamos que dentro del CERMI hay colaboradores y tenemos diferentes expertos que siempre, digamos, vienen realizando un servicio de ayuda a la persona con discapacidad para defender sus derechos y facilitarle esa inclusión social. Y yo creo que lo bonito de este proyecto es que por primera vez en una sola plataforma se ha permitido que todos estos actores estén de manera colaborativa unidos. Entonces es muy fácil cuando llega al CERMI una consulta o cualquier asunto, ellos tienen toda su lista de profesionales que colaboran con ellos y con un solo clic es capaz de derivarlo al asesor experto, al asesor más adecuado para tratar esa temática. Lo bueno, que al final nosotros siempre hemos abogado un poco por el término de expediente electrónico, que ya puede ser para realizar consultas, ya puede ser para temas de mediación, y al final no deja de ser algo en el que se ordene la información y se digitalice de una forma segura y con unos estándares de accesibilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues estos expedientes, una vez que llegan al CERMI,
lo que se hace, en lugar de, digamos, derivarlos, es que se da acceso al asesor. Entonces, bueno, como el expediente siempre está dentro de una plataforma y un entorno seguro, digamos que toda esta información no sale por ninguna vía insegura, como puede ser, por ejemplo, como se hace en otras entidades, a lo mejor una derivación de consultas pues por vía telefónica, vía por correo electrónico, que si no va cifrado no es seguro. Y luego, además, que muchas veces estos métodos no son los más accesibles, digamos, para estos asuntos. Entonces, bueno, dentro del expediente electrónico, al poder asociar, digamos, asesores que van a dar un asesoramiento a estas partes, pues la solución de, digamos, esa respuesta se le da directamente a la persona y queda toda la información registrada dentro de la plataforma, lo cual, bueno, tiene bastantes ventajas, como por ejemplo que el conocimiento, o sea, la información generada se queda dentro del expediente, siempre en un entorno seguro, y digamos que toda esta información, al estar digitalizada y categorizada de una manera muy ordenada, el día de mañana, según vayamos teniendo volúmenes de trabajo, se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que faciliten, por ejemplo, qué casos han sido similares, entonces le da una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de cara a estos asesores, y luego toda esa información se puede explotar de manera estadística. ¿Más ventajas de todo esto? Pues el trabajar con conceptos de disociar la información de carácter personal de los propios expedientes. Entonces, cuando se está trabajando en el expediente, las partes pueden acceder, pueden aportar información, el asesor, digamos, le da una respuesta, le facilita el trabajo, y luego ese expediente, toda la información de carácter personal de todos los usuarios, así como incluso los propios asesores, queda disociada del expediente para poder aprovechar esa información el día de mañana. Y yo creo que ese es un punto de partida en el que se está trabajando ahora y creo que es muy útil, tanto como ese concepto se está aplicando a día de hoy, tanto en consultas jurídicas o de asesoramiento, como puede ser CERMI, o también en temas de mediación, que un poco es, yo creo, el abanico que engloba a la charla de hoy, el de cómo hacer accesible la justicia y cómo darle cabida un poco en la actualidad con todo lo que se está desarrollando actualmente. Sí, por supuesto, hombre, es todo lo que es defensa de los derechos. La defensa de los derechos es un entorno amplísimo y no es tanto estrictamente mediación, pero creo que es fundamental, por eso lo he centrado pero es una herramienta más, evidentemente, y que puede ser tremendamente ágil. Y ahí la e-Justice lo tenéis completamente accesible dentro de las posibilidades de mediación, para todo tipo de personas con discapacidad y el contenido también, pues ha habido algo que estábamos comentando antes, que desde que España ratificó la Convención de Naciones Unidas, hay un artículo que es muy difícil de llevar a la práctica. No afecta a la mediación, puesto que es voluntario, evidentemente, pero al afectar a los derechos puede tener sus consecuencias. Y es la obligación de poner a disposición de las personas con discapacidad intelectual los servicios, las herramientas y el contenido en formato comprensible. Porque aquello que no se comprende bien puede llevar a equívocos y a tomas de decisiones con consecuencias, aun cuando sea voluntario, pero a toma de decisiones un tanto discriminatorias, ¿no? Sí, la verdad que es muy oportuno lo que está diciendo Juan Carlos. Nuestro primer reto era hacer la priorización accesible. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos al principio en lo que vienen siendo las normas de accesibilidad web, que digamos que como están estandarizadas y todo el mundo las conoce, puede saber cómo funcionan, y luego además el cómo tienes, digamos, el software que se ha desarrollado, el cómo tiene que hacerse para que sea fácilmente interpretable por, digamos, todos los mecanismos o todos los controladores o programas que faciliten a la persona con discapacidad el acceso a la información y el entendimiento. Pero luego has dado en la clave de lo que se viene conociendo como el lenguaje fácil, ¿no? Podríamos decir, sí, o es una de las fórmulas. Sí. Efectivamente, pues es una de las fórmulas y nosotros, como queríamos en el ámbito de lo que sería la accesibilidad universal, que también entraría que hubieran distintos lenguajes, por ejemplo, que una persona que hablase en inglés pudiera acceder también a la plataforma, o en este caso en España, digamos, hay una pluralidad de lenguas que conviven, como puede ser el euskera, el catalán, el gallego, junto con el castellano. Entonces, nosotros intentamos desarrollar en su momento que la plataforma en concreto que nosotros usamos se pudiera traducir fácilmente. Entonces, una de esas traducciones fue al lenguaje fácil. Entonces, dentro del castellano, también tenemos una versión de lenguaje fácil para que las personas con discapacidad pudieran, digamos, acceder a ese contenido, porque muchas veces, a lo mejor en consultas tipo jurídicas para defender los derechos, no se da tanto, pero en mediación sí que se tiende un poco
digamos, a ese lenguaje jurídico que muchas veces pierden las partes y en el caso de las personas con discapacidad y a lo mejor discapacidad intelectual le puede hacer incluso que sea un servicio inaccesible porque no entiende a lo mejor el contrato de someterse a lo mejor a esta vía de resolución de conflictos, que pueden haber otras. Entonces por eso nosotros sí que dentro de la plataforma desarrollamos un lenguaje más que era el lenguaje fácil para que las personas con discapacidad tuvieran acceso. Sí, es que creo que es esencial porque siempre cuando hablamos de personas con discapacidad siempre nos viene a cabeza, porque es algo evidente, o una persona en silla de ruedas o una persona usuaria de lengua de signos, porque es algo que se ve. Pero hay otro tipo de personas con discapacidad que no se ven tan claramente, pero que existen, y en un porcentaje bastante importante, y donde el contemplar determinadas pautas, no sé, estoy hablando solo de accesibilidad a las páginas web, que es lo más evidente, sino en los procesos, en la forma de hablar por parte de los mediadores también, que yo creo que, insisto, aunque cuando es conveniente que repitamos y reiteremos que son procesos voluntarios, pero creo que sería importante también que los mediadores tuvieran los conocimientos de la heterogeneidad de la población, al menos de manera básica. De manera básica primero para lo que tú comentabas, Miguel Ángel, antes de decir, oye, creo que este no es el procedimiento adecuado para este caso, como para... Creo que no tenemos las herramientas adecuadas tecnológicas, y esto tú lo conocerás en profundidad, como para dar una garantía de resolución del conflicto voluntario, en este caso, ¿no? Son los mayores inconvenientes que se le han visto al uso de medios electrónicos en la mediación, precisamente es eso, o sea, el tema de la comprensibilidad y la posibilidad de que todas las partes puedan utilizarlo con igualdad de condiciones, digamos, es decir, que toda la gente entienda lo que implica primero el proceso de mediación y luego entienda también el uso de la plataforma que esté utilizando para llevar a cabo el proceso de mediación, lo cual es básico, y ahí coincido contigo en que es fundamental la preparación del mediador. La preparación del mediador a la hora de utilizar este tipo de plataformas, a la hora de utilizar un lenguaje adecuado y comprensible para las partes, para los usuarios, en este caso del proceso de mediación, y por supuesto el mediador lo que tiene que hacer es cerciorarse siempre de que las dos partes entienden perfectamente y saben utilizar la plataforma en este caso o el método electrónico elegido para poder llevar a cabo el proceso de mediación. Es básico porque si no se rompería el principio de igualdad, que es básico para la mediación. Evidentemente. Sí, además, bueno, yo creo que a lo mejor nos centramos mucho que a lo mejor que si los procesos tienen que ser por vía electrónica o porque muchas veces es cierto que se requiere un poco la personalidad, digamos la corporeidad, ¿no? O sea, sí, que nos veamos y que en un proceso es interesante todo eso. Es decir, entonces yo en ese sentido pues yo creo que aquí tiene que haber un mix. Es decir, hay, como dices, en el proceso de la mediación hay pues muchos hitos, y hay hitos pues que lógicamente las tecnologías son buenas, y hay otros hitos en los que es mejor pues no tenerlas. Entonces yo creo que es más bien buscar algo con flexibilidad, ¿no? Es decir, que se permita realizar esos temas, ¿no? La verdad que estoy muy de acuerdo con este concepto que estás hablando, Miguel Ángel, que en mediación concretamente, por centrarnos en uno de los métodos de resolución de conflictos que tenemos al alcance, en concreto en la mediación podemos tener procedimientos físicos, presenciales, por ejemplo, una mediación en una sala como esta. Podríamos tener procesos online en las que todos los pasos de ese procedimiento que, digamos, define la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por poner un caso concreto, pues habría que hacerlos de manera online. Y luego, digamos, una cosa que se está utilizando mucho ahora, el día de hoy, que serían los procesos mixtos. Es decir, a lo mejor para una persona con discapacidad, el tener una cosa que puede parecer una obviedad, pero tener un formulario accesible en la web para poder solicitar una mediación puede, digamos, facilitarle mucho la vida de cara a poder, digamos, someterse o comenzar o participar en un procedimiento como este. Puede que luego las mediaciones sean presenciales. Puede incluso que a lo mejor esta persona con discapacidad pueda desplazarse, pueda hacer una mediación, digamos, presencial, pero luego, digamos, que como uno de los principios de la mediación no solo es llegar al acuerdo final, sino que este acuerdo se cumpla por las partes, es necesario, digamos, que haya un seguimiento de que se están cumpliendo por las partes los puntos que han acordado en ese acuerdo. Entonces, claro, ese seguimiento, ¿cómo lo vas a hacer?
pues a lo mejor, digamos, la rama online también entra ahí. O por ejemplo, si me van a facilitar una documentación, pues hacerlo a través de un medio electrónico seguro también entra un poco en todo esto de lo que estamos hablando. Entonces nos damos cuenta que muchas veces, o por ejemplo cuando vamos a concretar una cita, decir, por ejemplo, qué día vamos a fijar para hacer la mediación online, pues muchas veces se olvida que la mediación online no deja de ser un procedimiento en el que las sesiones son una parte más de todo ello. Entonces, el poder hacer el resto de los pasos que no sean las sesiones de manera online, o sea, que sería un procedimiento mixto, podría entenderse, hay otro tipo de procedimientos mixtos, pues puede facilitar mucho la vida a una persona con discapacidad o a cualquier persona. Entonces yo creo que este concepto es muy importante, el de poder dar esa flexibilidad de la que hablaba Miguel Ángel, ya no solo, digamos, de los medios que puedes disponer de medios electrónicos, digamos, las mediaciones tradicionales, físicas de toda la vida, sino además ir más allá y poco a poco en la sociedad ir introduciendo estos conceptos de mediación online con píldoras, por ejemplo las solicitudes, digamos, a lo mejor, ¿por qué no?, una firma electrónica del acuerdo final, y sin embargo se pueden hacer las mediaciones presenciales. Entonces yo creo que este concepto de la flexibilidad y darle a las partes la oportunidad de que ellos decidan cómo quieren hacer ese procedimiento y que sea un traje a medida realmente para las necesidades de ese conflicto, yo creo que son clave a día de hoy. Claro, vosotros lo tenéis muy claro y además estáis involucrados y lo tenéis el concepto de... Vamos a imaginar que salimos de este ambiente donde todos estamos concienciados, tenemos unos conocimientos, conocemos la necesidad, conocemos el proceso, cada uno en nuestro campo, pero vamos a ponernos insistiendo, porque conviene dejar claros los conceptos, insistiendo en que es un proceso voluntario. Voy a hacer una pequeña comparación. Cuando empezamos a hablar de la accesibilidad a las páginas web, por ejemplo, sabéis que esto viene de antiguo, pero digamos la primera regulación específica se hizo en el Real Decreto 1494 de las condiciones básicas de accesibilidad a la sociedad de la información, que es un desarrollo de la LIOTAO, de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, pero muy poquito después se aprobó la ley por encima del Real Decreto de Impulso de Sociedad de la Información, ¿no? Esta ley, el Real Decreto obligaba a las administraciones a tener las páginas en un nivel medio de accesibilidad, pero la ley, que se aprobó 3 meses después, introducía un matiz importante. Las administraciones y todas aquellas empresas que dieran servicios de especial trascendencia para el ciudadano. Pueden ser las eléctricas, las gasísticas, las generadoras o las gestoras de viajes, por ejemplo, un organismo público, etcétera. En el ámbito judicial, evidentemente sabemos que tenemos una obligación que obliga a que nuestros juzgados sean accesibles, aunque no lo sean, pero tenemos una ley que obliga a establecer unos procedimientos de accesibilidad tecnológica dentro de los procesos judiciales, aunque todavía no están implantados. En el sistema arbitral, aun cuando también no es exactamente un proceso judicial, pero hay una obligatoriedad desde que se aprobó el Real Decreto el 1417 del 2006 de realizar todos los procesos accesibles y tal y esto, ¿no? En el caso de la mediación, podríamos entender, siendo voluntario, insisto, que un ciudadano podría sentirse discriminado, porque en vuestro caso es evidente que no, el software que utilizáis, la plataforma y tal, pero en otro caso, un ciudadano con una discapacidad sensorial o de la comunicación, que diga, yo quiero acogerme a un sistema de mediación, porque quiero, porque tengo todo el derecho, y la otra parte también quiere. O sea, estamos de acuerdo, pero en cambio no me ofrecen los recursos necesarios para que yo pueda ejercitarlo. Por ejemplo, un intérprete de lengua de signos o un comunicador de voz, lo cual podría ser denunciable, porque yo considero que es un servicio de especial trascendencia al ciudadano. Hay un acuerdo entre partes, la otra parte quiere, yo también, pero yo tengo una necesidad específica por mi discapacidad, que necesito un intérprete de lengua de signos, por poner un ejemplo, y no me lo dan. Yo creo que ¿sería denunciable ese...? Eso es curioso porque es como la vuelta de la vuelta, es decir, que al fin y al cabo es un servicio, ¿no? Claro. La mediación es un servicio más, entonces vas a denunciar el servicio que no funciona en mediación, es decir, que es curioso, pero vamos,
El procedimiento sería el mismo, es un servicio como puede ser las gasísticas, como puede ser... Por eso he hecho la comparación. Entonces, en el caso, bueno, pues la verdad es que en el caso de ellos, pues de su empresa, pues, lógicamente no. O sea, si utilizan esos métodos con esos canales, pues posiblemente no. Entonces, bueno, no sé si... Pero es verdad, Juan Carlos, o sea, yo estoy de acuerdo. Sí, no me acuerdo ahora mismo bien el artículo de la ley, pero uno de los principios que deja claro la ley es el de digamos, imparcialidad y que tiene con una igualdad en las partes dentro del procedimiento. Si, digamos, el procedimiento no garantiza esa accesibilidad, no garantiza que las personas estén en igualdad, yo creo que ya se está rompiendo uno de los principios. Entonces, no sé si denunciable, pero bueno, quieras o no, las partes, lo bueno que tienen en la mediación, y yo creo que por eso es un método alternativo de resolución de conflictos muy bueno, es que ellas, digamos, son dueñas de la resolución del conflicto. Es decir, si alguna de las partes no quiere seguir el procedimiento, por ejemplo, porque está viendo que no está en igualdad de condiciones, siempre puede levantarse y abandonar el procedimiento. Es un procedimiento voluntario. Y yo creo que eso es un poco la ventaja que tiene la mediación, la voluntariedad de las partes. Entonces, en ese sentido, denunciable puede ser una de las vías, o por lo menos solicitar a la institución que está ofreciendo el servicio que facilite, digamos, esa accesibilidad. Pero vamos, yo le invito a la gente a que pruebe la mediación, porque una de las bondades que tiene justamente es ese carácter voluntario en el que cualquier persona puede abandonar el procedimiento cuando lo considere oportuno. Entonces, si por ejemplo estamos recibiendo un servicio de discapacidad, un servicio de mediación en el que una de las partes no está en igualdad de condiciones, yo le animo a que digamos, luche porque exija, digamos, claro, esa igualdad. El problema es denunciable ante quién. Yo entiendo, obviamente, si es una mediación de carácter privado y las partes acuden a una institución que presta servicio de mediación, obviamente se le puede reclamar, porque de hecho la ley les obliga a disponer además de medios electrónicos para llevar a cabo el procedimiento de mediación, de garantizar la completa igualdad entre las partes, como comentaba Miguel ahora. Entonces la responsable última sería la institución prestadora del servicio de mediación. Cosa distinta si hablamos de una mediación de carácter público, por ejemplo, un tema que venga derivado desde un órgano judicial y el órgano judicial recomienda a las partes acudir a mediación. Y en ese caso, pues se presta el servicio de mediación por una organización voluntaria que lo hace con carácter altruista y no percibe ningún tipo de remuneración por dicho servicio. ¿Se puede reclamar a esta organización que no disponga de un intérprete de signos cuando realmente lo que está haciendo es prestar un servicio voluntario y gratuito para la Administración de Justicia? Pues a lo mejor quien debería preocuparse por dotar de esos medios efectivamente es el propio Ministerio de Justicia. Hoy por hoy es difícil. Yo confío, de hecho, que de cara al futuro la situación cambie y que realmente se garantice. Ya existe gente formada en lengua de signos y que están formadas en mediación, con lo cual hay mediadores ya que pueden llevar a cabo este trabajo. Hay software como el de Miguel y demás que pueden prestar ese servicio perfectamente para personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, con lo cual yo creo que los medios existen. Ahora, si realmente es denunciable o no, partiendo otra vez desde el punto de vista de la voluntariedad y demás, y que desde las administraciones tampoco se garantiza la mediación a todo el mundo. Hoy por hoy la mediación está en fase inicial y aparte se ha configurado no como un servicio que tenga que prestar el Ministerio de Justicia al ciudadano, al justiciable, sino como un recurso más a su disposición, el cual va a poder utilizar siempre y cuando lo pague. Entonces, una vez que pague este servicio, podrá acudir, en este caso, a cualquier institución de mediación que disponga de los medios oportunos para llevar a cabo el servicio. Y en caso de incumplimiento de alguno de estas obligaciones por parte de la institución, por supuesto, se le podrá reclamar, obviamente. Depende del caso y de quién la haga. Sería, cuando menos, a valorar. Sí, si dos partes, por ejemplo, dos partes con carácter voluntario, una de ellas tiene cualquier tipo de discapacidad, acuden o deciden acudir a una institución, por ejemplo, al Colegio de Abogados de Madrid, de Murcia, de Barcelona, de donde sea, o a la Cámara de Comercio, o a la Universidad de Carlos III que presta un servicio de mediación, a cualquier institución que preste un servicio de mediación, si acuden a ella con carácter voluntario y van a pagar por dicho servicio, esa institución sí que tiene la obligación, por supuesto, en todo caso, de dar el servicio que se le está reclamando. Y en caso de incumplimiento de sus obligaciones, por supuesto, quedará afectada la responsabilidad que la ley establece. Claro, es un acuerdo contractual en cualquier caso. No obstante, creo que creo lo que ha dicho Emiliano, completamente de acuerdo. Y luego además creo que hago muchas referencias quizás a la Ley 5/2012 porque por primera vez tenemos una normativa que alberga todo el territorio español. Entonces, pues bueno, yo creo que está bien, digamos, tenerla por lo menos como referencia porque es aplicable en asuntos civiles y mercantiles, que suelen ser la inmensa mayoría de los que probablemente hablemos en esta mesa.
Lo que sí que es importante es que uno de los artículos menciona en que, digamos, los servicios tienen que ser accesibles para personas con discapacidad. Me gustaría acordarme del artículo, pero no me acuerdo. Entonces, yo creo que, digamos, las instituciones deberían tomarse muy en serio ese artículo, porque si en la ley, digamos, algo que parece evidente ya lo está, digamos, rezando en uno de sus artículos, pues creo que tiene una importancia bastante grande. Entonces, bueno, en cualquier caso, siempre yo le recomendaría a una persona con discapacidad que se acogiese al principio digamos, de igualdad y cogiese también ese artículo y lo hiciese suyo de cara a defender ante una institución que tiene derecho a tener un trato igualitario frente a la otra parte. Aunque al fin y al cabo, lo que dice Emiliano, o sea, a día de hoy son acuerdos contractuales entre dos partes. Si no recuerdo mal, en una sesión que tuvimos el año pasado, en el que participó el CERMI, ¿no? El CERMI, digamos, si no recuerdo mal, es que no recuerdo muy bien, había 2 diputadas que estaban también a cargo del reglamento, del desarrollo del reglamento de la mediación, y estaban trabajando codo con CERMI para poder introducir, quizás a lo mejor también vosotros, pero vamos, yo tenía conocimiento y yo sé que sí que, digamos, lo que es la administración sí que es sensible y están trabajando para que esos servicios sean como tienen que ser. O sea, que yo soy consciente de ello. Si os fijáis, sobre todo desde el año, desde que se aprobó la Ley 51 del 2003, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la LIONDAO, yo creo que se produjo un punto de inflexión importante. Por un lado, la ley establecía el desarrollo de una serie de reales decretos y de desarrollos normativos específicos para la discapacidad, pero para mí lo más importante de esa ley, esto puede ser controvertido o no, pero vamos, lo más importante de esa ley no eran esos desarrollos, sino que establecía la obligatoriedad de contemplar de manera transversal la discapacidad en todos los desarrollos, es decir, como tú has comentado, es decir, que ahora mismo en todas las leyes, reales decretos, órdenes que salen publicados, al menos en uno de los artículos o en algún apartado del texto aparece nombrada la discapacidad, la no discriminación, la accesibilidad, etc. Eso es quizá lo más importante, ¿no? Que empiece a contemplarse la necesidad de una población con determinadas limitaciones dentro del propio texto de una ley normal, por llamarla en lenguaje común y ciudadano, ¿no? Es decir, y no dejarlo, o dejarla cada vez menos para regulaciones muy específicas que no tengan sentido dentro de la... En el caso de la justicia exactamente igual, de la mediación o de todo lo relacionado con el ámbito de defensa de los derechos. Está claro que conceptos como no discriminación, igualdad, accesibilidad, tiene que ir de hecho y por necesidad dentro de los propios textos. Pues para mí quizá esa sea la mayor virtualidad de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que ha introducido un criterio de normalidad al contemplar directamente la necesidad de la población dentro de estas de las regulaciones. Y dentro de ello, yo creo que para mí, vivimos en una sociedad donde la tecnología está presente en todos los sitios. La justicia está en la justicia, la educación está en la educación, el coche está en su sitio, en la calle, pero hay algo que está en todos los sitios, es la tecnología. Y yo soy un fiel creyente de lo que puede llegar a ayudarnos la tecnología en todo sobre todo en el campo del bienestar y de la autonomía y del desarrollo humano en general, ¿no? ¿Creéis que existe comunicación o el contacto cercano necesario entre cada uno de los ámbitos de la sociedad, de los profesionales de la justicia, de los que nos movemos en el campo de los derechos, y el campo más técnico de los profesionales de desarrollo de inteligencia avanzada, como es en tu caso, dices que, oye, pues esto lo podemos solucionar de esta forma y tal y eso. Vosotros tenéis una obligación, yo os ayudo a ponerlo en marcha. ¿Hay una comunicación o seguís trabajando en sectores estancos, por así decirlo, cada uno? Yo soy igual de creyente, no hay que creérmelo de todas formas, pero lo creo de verdad, Y bueno, solo una anécdota, es decir, que también, digamos, soy el director del grado de informática y informática IADE. Entonces vamos haciendo un poco promoción, ¿no?
claro, cuando yo tengo que contar qué es la informática a la gente o con las tecnologías, pues le dices, digo, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué sería de sociedad si no tuviésemos las tecnologías? ¿Qué sería? Pues no sé, como es gente joven, pues empiezas, pues no tendrías el móvil. Pues si te pones malo no te puedes hacer una radiografía. O yo qué sé, o no puedes jugar a la consola. Es decir, entonces, yo creo que la imagen de las tecnologías, en concreto de la informática, están cambiando mucho, porque ahora mismo, digamos, no existe, no se concibe ninguna persona que trabaje en solitario, es imposible. Todos son grupos de trabajo, ¿vale? Para resolver cualquier problema, ya sea el cambio climático, ya sea inversiones en bolsa, ya sea lo que fuese. Entonces, yo creo que es un hecho. Entonces, y es bueno que digamos que existen cada vez más grupos multidisciplinares en los que hay de todo tipo. Entonces, es cierto que un tiempo atrás, ¿no?, siempre era la típica imagen de una empresa en la que el informático pues ponía problemas, ponía pegas, eso no es la realidad de ahora. Es decir, que llegaba allí el departamento y se podría realizar esto, no sé de qué me estás contando, no sé qué idioma me hablas, no sé qué estás diciendo. Está cambiando, está cambiando porque la formación, por lo menos que damos nosotros a nuestros alumnos, es al contrario, es mucho trabajo en grupo, mucho conocimiento y mucho, pues eso, el saber que la informática pues es una de las bases de la sociedad y del bienestar. O sea, yo creo que está cambiando, ¿eh? O sea, antes es distinto. Que la comunicación es mucho más cercana y más fluida cada vez. Sí, sin duda, pues eso yo creo. Sí, de hecho yo creo que es necesario, es una necesidad. O sea, no podemos convivir por separado eternamente, entonces estamos condenados a entendernos. Yo creo que cada vez ese acercamiento es más palpable. En el ámbito de la Administración de Justicia, yo creo que ya se ha percibido desde hace años la necesidad de actualizar, de modernizar un poco todos los sistemas informáticos y demás, que faciliten un poquito pues eso, el acceso a estas nuevas tecnologías y que faciliten la vida de los órganos judiciales y del propio ciudadano, del propio justiciable, que es fundamental. Ya existen, de hecho, en la práctica, se está digitalizando pues el expediente judicial, existe un programa piloto en la Audiencia Nacional. En el tema de la mediación, como te comentaba anteriormente, existe un reglamento en el cual ha participado decisivamente JASTIC a la hora de ayudar o de hacer comprensible o de hacer ver un poco a la persona del Ministerio de Justicia que está trabajando en este reglamento cómo los medios o estos sistemas electrónicos pueden incorporarse a la Administración de Justicia y facilitar en este caso la implementación de la mediación. O sea, yo creo que sí que es cierto que aunque todavía hay muchas veces que cuando hablamos nosotros con ellos con nosotros, hablamos en lenguas diferentes, pero sí que se ha producido un acercamiento evidente y que en los próximos años, sin duda alguna, va a seguir avanzando. Bueno, en ese sentido... por ejemplo. Sí. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que aquí la tecnología está siendo tan decisiva que personas que, digamos, hace 100 años se verían, digamos, en inferioridad de cara a realizar ciertas acciones, a día de hoy pueden incluso estar más a predisposición de realizarlas que otras. Bueno, un ejemplo, a día de hoy las personas con discapacidad han obtenido con las tecnologías, digamos, un potencial de acercamiento a todo el mundo. Yo creo que es una herramienta poderosísima para su inclusión social, digamos, les facilita realmente la vida y al final concluye el objetivo que se busca un poco, que al final estén en igualdad de condiciones de cara a cualquier ciudadano. Pues esto es curioso porque, claro, sin embargo luego las personas, digamos, cuando son más mayores, a lo mejor por esa dificultad a lo mejor de aprender nuevas cosas y el reto que supone a lo mejor el aprender digamos informática o utilizar un ordenador, pues hace que, por ejemplo, ciertas personas mayores tengan muchísimas más dificultades para desenvolverse en su vida cotidiana que personas con discapacidad. Entonces te das cuenta de hasta qué punto son importantes las tecnologías de la información. Entonces, al fin y al cabo, yo siempre opto porque tiene que haber una gran divulgación, hay que crear esa cultura en usar los medios electrónicos y facilitar tanto a personas con discapacidad como a cualquier otra persona que estas tecnologías sean accesibles y cómo se acceden a ellas y cómo utilizarlas, porque si es un gran facilitador, y lo son a día de hoy, creo que en ciertos ámbitos lo que hay que hacer es cosas que ya existen, no reinventar las ruedas, sencillamente promocionarlas, que la gente lo conozca, que se dé a conocer, que vean que es fácil de usar muchas tecnologías para acceder a hacer cualquier tramitación, a lo mejor de la administración pública o de cualquier agencia privada. Y yo creo que, digamos, la parte de sensibilización de la sociedad, por ejemplo, tanto en la mediación, por medios electrónicos, como cualquier otra cosa, es importante a nivel de la tecnología. Sí, has comentado algo que antes lo habíamos tocado un poco de
de refilón casi, pero que yo insisto en que para mí es algo fundamental, y es la necesidad de difusión, y sin difusión no hay conocimiento, eso está claro. Es cierto que lo que llamamos sociedad de la información, parece que todos estemos capacitados para acceder al conocimiento de lo que existe, de lo que pasa en el otro lado del mundo, de lo que puedo hacer si se me pincha la rueda del coche y tal, pero ni muchísimo menos estamos en esa situación. Es cierto que según la sociedad vaya evolucionando, digamos, las nuevas generaciones van estando más preparadas. Ahora tenemos casi un tercio de personas, lo que llamamos no digitales, los ciudadanos no digitales, no nativos digitales. Por ley de vida, esta capa poblacional va a ir desapareciendo, ¿no? Las nuevas van y nacen ya con el smartphone, prácticamente. Eso ahora, mañana, vete tú a saber con lo que nacen. Entonces están acostumbrados. Eso crea una cultura en el uso y en el acceso a los recursos y tal. Pero hoy por hoy tenemos, y vamos a tener durante unos cuantos años, bastantes años todavía, esa dificultad que es una cierta brecha. Eso está claro y hay que convivir con ello. Pero que la difusión sigue siendo nuestro gran reto pendiente. Y yo encuentro, no sé qué opináis en esto, pero es algo que he hablado muchas veces con el sector asociativo y que, insisto, con todo lo bueno y con todo lo que es. Tenemos uno de los mejores, estructuras del sector asociativo a nivel mundial, eso está claro. Pero ¿no pensáis que sigue en cierta forma encerrado dentro de su propio círculo, que hay que sacar la necesidad y el conocimiento de la discapacidad a otros ámbitos? Por ejemplo, es muy raro que una persona que no pertenezca a una asociación, y hay muchas todavía, en España hay muchas personas con discapacidad mayor que no pertenecen a ninguna asociación. Que quizá este tipo de información de los recursos que tiene a su disposición, como son la mediación, que pudiera encontrarlos también en los portales generales de la Administración de Justicia, en los portales de la universidad. Dentro de la universidad, por ejemplo, si quieres ir a buscar un recurso, tienes que irte a la oficina de atención a las personas con discapacidad y tal. ¿No sería mucho más normal, dentro de los tablones de anuncios que te encuentras por los pasillos, para todo, el tener la misma información, que no cuesta realmente y cada vez menos, o cuando manejas materiales para todo, exactamente igual que entras a un comercio, entras a un juzgado, que tengas la información ahí y no tengas persona con discapacidad o tal, tengas que ir a la búsqueda de recursos específicos en una salita específica o en un ángulo de la página web o del portal web. Eso yo creo que sería tan importante como para tener en cuenta que también hay muchas personas mayores que necesitan ese tipo y quizá no tengan discapacidad, pero tienen limitaciones. Y que tienen hijos y que tienen familiares y que no están asociados a ningún sitio, y que si no, esa información solo está en los círculos cerrados, que es sin criticar, me refiero que creo que es un error, no van a tener acceso y eso los medios tecnológicos yo creo que lo permiten hoy en día, el dar esa información los portales de la administración debieran tenerlo como algo de una información más en su página principal, igual que tienen otra serie de servicios, ¿no? Que no tienen, y eso sería un acicate y yo creo un impulso realmente importante para la difusión y el conocimiento de todos estos recursos. Sí, a mí déjame, no es poner un pero, o sea, déjame un poco decir que es muy importante la difusión, muy importante, pero también hay que tener mucho cuidado con la avalancha. ¿Sabes? Que es verdad, de mi entorno que conocemos, es decir, que tenemos cantidad de actividades, servicios y tal, que no llega, pero si no paramos de difundir. El problema de la avalancha es que digamos que al final leemos tanta información, tenemos tanta información que no la tenemos organizada. O sea, yo creo que es un problema más de organizar esa difusión, organizar y saber colocar, es decir, que hay que pensar un poco cómo comunicarlo. Y además es que los modos de comunicación están cambiando vertiginosamente, es decir, ya el Twitter, ahora, o sea, va cambiando muchísimo la forma en que nosotros, es decir, yo creo que es más un problema que pienso que es más de organización.
porque la avalancha de información puede causar también ciertos prejuicios, es decir, que al final, pues de tanta información la gente se inhibe, ¿no? Es decir, que se desconecta, es decir, no puedo con todo. Sí, pero más que esa información sería normalizar la información. Igual que hacemos con las leyes, introducir la necesidad dentro del propio cuesta, sin duda, en todos los ámbitos, con toda normalidad, y que no tengas que ir a la asociación de jubilados, a la asociación eso está claro. O sea, es un problema de organizarla y tenerla, pues eso, accesible, en su lugar correcto, con la cantidad de información que debe ser, y que es un problema más pienso que de organización, pero vamos, que en estos momentos no tenemos, en este caso no hay ningún tipo de avalancha, es decir, como dices, la información hay que excavar para encontrarla, es decir, no, o sea, hay que saber. Sí, más bien al contrario. O sea, sí, es cierto. Sí, igualmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte creo que no sería tan difícil. Realmente se trata de que las personas encargadas de la comunicación institucional pues introduzcan en las páginas y en la información que ya existe, creada al efecto, es simplemente que la complementen con las cuestiones necesarias, que no sería ni tan difícil ni llevaría a un desembolso de ningún tipo ni... Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí que es cierto que existe ese déficit, pues, indudablemente. Yo no sé, a vosotros, a mí se me ha pasado el tiempo y se me pasa el tiempo de una forma cuando hablo o cuando escucho a personas y a profesionales que tienen mucho que decir y con sentido, la verdad es que se pasa rápido. Entonces, solo me gustaría un matiz breve por vuestra parte, puesto que estamos en el CENTAC, en la fundación del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. ¿Cómo pensáis que, de manera breve, que la tecnología accesible puede ayudar al proceso de mediación? Es una pregunta muy general, pero ¿cómo pensáis que la tecnología puede ayudar a los procesos de mediación, siendo accesible, por supuesto? Bueno, yo creo que, haciendo resumen, porque eso digamos que yo creo que se ha visto en toda la charla, es decir, que la tecnología básicamente es una herramienta que va a ayudar, y en este caso va a ayudar a personas que necesitan más ayuda si cabe, ¿no? Entonces yo creo que es un gran complemento y decir que es un acierto, digamos, que facilite, ¿no? el hecho de las vías de poder realizar esos procesos, y ya insisto que no tiene que ser, o sea, yo abogo más, como lo que decía Miguel, abogo más por un tema mixto en el que hay ciertas cosas que yo creo que entiendo que hace falta llevarlas personalmente, pero hay otras ciertas que es que no tiene sentido, o sea, si no es mediante las tecnologías se facilitan mucho más, o sea, pues, algo así un poco. Yo en este caso creo que digamos, más que facilitar las tecnologías de información, los procedimientos de mediación, es que en el tema de la discapacidad generalmente supone algo mejor. O sea, porque para empezar, todo lo que sean desplazamientos físicos, ya tenga discapacidad o no, es, digamos, un tema que muchas veces incluso a nivel laboral, por cuadrar horas para reunirnos para hacer una sesión de mediación o porque geográficamente estamos distanciados, ya es difícil. Entonces yo creo que en ese sentido los medios electrónicos ayudan bastante a cualquier agente para poder participar en estos procedimientos. Y luego, que es que a día de hoy la mediación por medios electrónicos es muy fácil y muy versátil. O sea, podemos tener desde comunicaciones tipo chat, ¿vale?, que cualquier persona puede escribir un texto. Tenemos comunicaciones tipo, digamos, texto asíncrono, que bueno, lo de asíncrono simplemente hace referencia a que no hace falta estar en ese mismo espacio temporal al mismo tiempo conectados para comunicarse. Se pueden hacer videoconferencias, se pueden hacer digamos, comunicaciones de audio y voz. Entonces al final, digamos que el abanico de posibilidades de comunicarte de manera online son enormes. Entonces una herramienta de mediación, un medio electrónico de mediación que piense en la accesibilidad va a facilitar la vida a tanto las personas con discapacidad como a cualquier otro agente que tenga que intervenir en un procedimiento de estos. Para mí son clave. Esencial. Y yo, bueno, inciendo un poco la misma idea. Yo creo que sin duda va a facilitar muchísimo a las personas con discapacidad. El tema del uso de medios electrónicos en la mediación sin duda le facilita bastante el acceso al proceso de mediación, teniendo en cuenta, pues aparte un poco las ventajas que conlleva el uso de medios electrónicos: ahorro de costes, eliminación de barreras,
físicas, temporales, como decía Miguel, se permite una comunicación asincrónica, donde las partes, una de las ventajas es eso, que las partes, incluso el mediador, tiene más tiempo para preparar el lenguaje, la comunicación, la información que se quiere dar, hacerlo más comprensible. Existen multitud de medios, aparte pues del correo electrónico, incluso el teléfono es una herramienta súper útil para hacer mediación. Nosotros, de hecho, en el programa que tenemos en la universidad, gran parte de las actuaciones de mediación que realizamos es vía telefónica. En ese sentido, pues bueno, es un método también estupendo. Sí que es cierto que existen algunas cosas que se pierden, el contacto personal, que es importante en la mediación, pero bueno, facilita otra serie de cosas. Y obviamente yo creo que en este punto en particular, o en este campo en particular, donde estamos hablando de mediación, donde una de las partes, o ambas incluso, pueden ser personas que tienen algún tipo de discapacidad, sin duda ayuda a eliminar barreras, facilita mucho el camino. Evidentemente. Sabéis que, ya que lo has comentado, y con esto leo algunas conclusiones, hablando de la comunicación telefónica, el Ministerio dispone para aquellas personas con discapacidad auditiva o un centro de intermediación para personas sordas, que lo que hace es un centro de intermediación, evidentemente, entre una persona oralista y una persona que tiene una necesidad por una discapacidad auditiva, hace un servicio de comunicación. Es un servicio gratuito que ofrece el Ministerio, lo paga la Dirección General de Políticas de la Discapacidad, y que creo que es importante conocerlo también, ¿no? Puesto que es un recurso de la Administración. Oye, pues, aparte de las miles de ideas y de conclusiones y que lo vais a poder seguir en los canales y en el canal de YouTube del CENTAR, pues me gustaría reseñar algunas conclusiones, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a hablar de que con un proceso novedoso, que quizás las tecnologías tienen mucho que decir y es más fácil su implantación precisamente por lo novedoso, no es quizás como dentro de una estructura como la estructura administrativa y judicial española, está todo formado con procesos muy estancos, al ser un proceso nuevo, quizá las tecnologías en la mediación, en este caso, quizá puede ser una ventaja. Dice que la mediación evidentemente da o vuelve un poco también incluso al principio de la democracia, ¿no? Que da un otorgamiento, una participación ciudadana en la gestión de sus procesos y de sus derechos, ¿no? Y aparte, una participación fundamental, evidentemente. Que la ley todavía está pendiente de desarrollarse, nos comentabas, Emiliano, y que esperemos que se desarrolle como he ido contemplando todas las garantías de accesibilidad y no discriminación. La mediación, recordemos que se puede utilizar, y esto es importante conocerlo, en todos los ámbitos sociales, salvo en los casos de violencia de género, que ha quedado aun cuando sería discutible, pero Tematizar que no se encuentra regulada en el ámbito del derecho penal de adultos, de momento, o sea, no tiene cobertura legal, si bien ello no impide que desde hace ya muchísimos años se vengan realizando programas pilotos en España que llevan a cabo mediación penal. Nosotros, por ejemplo, también hacemos mediación penal desde la universidad en el programa que tenemos intrajudicial, y de hecho en el borrador de Código Procesal Penal ya se encuentra expresamente previsto el uso de la mediación en el ámbito del proceso penal de adultos. O sea que en la futura ley de enjuiciamiento criminal que sustituya a la actual, pues ya se encuentra incorporada la mediación también en el ámbito del derecho penal, con lo cual estarían cubiertos todos los ámbitos. También se encuentra pendiente el contencioso administrativo, pero se va a regular igualmente. También. Pues muchas gracias por la aclaración, porque es importante que se conozca. Muchas veces no sabemos, si puedo acogerme o no puedo acogerme, ¿no? No sé si está. Es importante el contenido, decía Miguel, pero también el contexto, y en este caso el sistema de mediación puede favorecer, porque el contexto, tanto el contexto como el contenido, puede adaptarse perfectamente y puede generar confianza, ¿no? En eso, que para utilizar la mediación hay que valorar, y es fundamental, la capacidad del usuario, y esto es algo que los mediadores debieran estar preparados para conocer y no generar, por hacer un bien, una discriminación, ¿no? De manera involuntaria. La necesidad de difundir la información, que es esencial. Lo que no se conoce no existe, eso está claro. Como igual que si no está en internet no es, pues el derecho que no conoces no es derecho. Eso es una pelea que tengo yo, que debajo es una obsesión. Miguel nos ha hablado del software de la plataforma que crearon y que a mí me dejó impresionado, que conocí en las jornadas del CEAPAT, y luego con Miguel lo pude ver más en profundidad, de Justice,
una plataforma completamente o con un gran nivel de accesibilidad y que gestiona todos los procesos desde la tramitación inicial que llega al CERMI, ahí se deriva a un asesor, incluso hasta el nivel de seguimiento, que es tan importante y que aconsejo que os metáis y la consultéis, porque yo me llevo una grata sorpresa, la verdad, de conocerla y a raíz de conocernos todos y de poder estar hoy aprendiendo y difundiendo algo tan importante. Eso, Juan Carlos, el proceso que tenemos, bueno, que se creó en el CERMI con el proyecto del año pasado, lo que se tiene es más bien de consultas legales. O sea, es el primer embrión, o sea, se espera que en el futuro se convierta luego, pues eso, en un proceso completo de mediación. Pero en su nivel incipiente, que el que se encuentra ahora, es para hacer consultas de defensa legal, ¿no? Es así. Bueno, pues Recuerdo que eso comentaba Juan Carlos, apuntaba, partiendo de la misma base tecnológica, ya está la posibilidad de que desde el propio CERMI, por ejemplo, se pudiera dar ese servicio de mediación haciendo uso ya de toda la experiencia que se ha acumulado en este tema de consultas. Pues en cualquier caso es un paso muy importante, ¿no? El seguimiento se contempla de forma online. Ha habido una pregunta que yo he hecho al aire, si sería denunciable el caso de la no accesibilidad en los procesos y Emiliano me lo ha aclarado perfectamente, bueno, que depende del caso. Evidentemente, cuando realizas una relación contractual con con un servicio privado, evidentemente si no te aportan los recursos necesarios sería completamente, o por lo menos se podría contemplar, ¿no? Les obliga yo expresamente además a las instituciones a disponer de todos estos sistemas electrónicos y de cualquier tipo de mecanismo que facilite el acceso a la persona con discapacidad. Como habéis aclarado, acogerse al principio de igualdad, ¿no? Que cada vez se trabaja, y cosa que también me alegro, en grupos multidisciplinares para no estar continuamente y de por vida en compartimentos estancos, los informáticos por un lado, los juristas por otro, y aquí cada uno, y luego hablamos, cuando esté todo hecho hablamos. Yo creo que caso sí. de éxito, bueno, que han salido ellos, es decir, que es algo... Y que tiene que haber, evidentemente, eso. Para generar conocimiento hay que divulgar, hay que de verdad. 100.000 gracias, me alegro un montón, y este es el principio, espero, no, por mi parte quiero que sea de una relación, y contéis con todo mi apoyo, porque creo que es fundamental el campo en el que trabajáis, y que creo hay que apoyarlo y hay que darlo a conocer, y que es una forma, igual que la tecnología elimina discriminación en mayor o menor medida, pero la elimina, creo que el trabajo que desarrolláis es evidente que va en ese camino. Quiero dar las gracias nuevamente, y de verdad que no es formal, es agradecimiento de verdad a nuestros patronos que permiten que el CENTAC, y que permitirá durante muchos años que el CENTAC siga adelante, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Red.es, el Ministerio de Industria, el Corte Inglés, Vodafone, a través de la Fundación Vodafone, Acciona, Fundación 11, el CEAPAC, el Centro de Referencia Estatal de Personas con Gran Discapacidad Física en León, al CERMI y Fundación 11. Muchísimas gracias. Este es el principio de una larga y fructífera relación, de verdad. Todos esperamos. Y contar conmigo para y con el CENTAC para todo lo que necesitéis en este ámbito. Yo también me sumo al agradecimiento del CENTAC, porque vamos, creo que como hablábamos del contenido es importante, pero el contexto también, ese contenido y ese contexto, si no se conoce, pues digamos que puede llegar a carecer de importancia, y la labor que hacéis desde el CENTAC de, digamos, la divulgación de contenidos y contextos tan importantes como estos, pues yo creo que es vital, o sea que me sumo a todo el agradecimiento. Es fundamental, pero vosotros me veis a mí, pero yo siempre digo que quiero agradecer a otras personas que no nos ven, que son nuestras compañeras de intérprete de lengua de signos, nuestros compañeros que nos hacen el subtitulado, y a mis queridísimos, porque es que si no estaríamos perdidos, Diego Soriano y Aurora Bustelo, que todo lo que no se ve lo hacen ellos. Sí, sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Oye, de verdad que...